Ya faltan 9 minutos para las 2 de la tarde. Estamos platicando con Félix Heredia Sarracino. Lo dijimos al principio, él fue diputado cuando se dio esta nueva disposición civil, ¿verdad? Que dio pie, y él nos decía o nos subrayaba el hecho de que pudieran tener acceso a actas de nacimiento, a personalidad jurídica, los bebés nacidos bajo esta modalidad. Ayúdanos también a conocer cómo se dio aquella situación en el 97. Entiendo que fue también meses antes, igual que fue en el 96, cuando llega por primera vez este precepto. ¿Cómo se da? ¿Qué recomendaciones dieron? Eran otros tiempos políticos también. El gobernador Madrazo fue el que promovió este Código Civil. ¿Qué les dijo? Apruébenlo. Hubo discusión, porque ese es otro de los puntos. Se sostiene que fue una cuestión que ni se analizó ni se debatió, Félix. No, hubo discusiones. El Código Civil es muy amplio. Solamente para poder leerlo, porque no se pasó el dictamen simplemente como a veces sucede. Ahí le pasamos el dictamen y ya los documentos ya se los dimos, ya lo leyeron y lo vamos a votar. No, en ese caso se hizo la lectura de todos los artículos del Código Civil nuevo en tribuna. En el dictamen se incluyó esa lectura y se hizo en muchas sesiones, no fue en una sola sesión. Hubo discusión en todos los aspectos. Sí hay que precisar, y lo vuelvo a comentar, en el sentido de que el tema no era un tema conocido. Fue una propuesta innovadora con el propósito de no dejar en el limbo jurídico a los bebés que pudieran nacer en esas condiciones. Esa fue la motivación, y señalar que la disposición de la que estamos hablando del Código Civil de 1997 está en lo relacionado al tema de la emisión de las actas de nacimiento por parte de la Oficialía del Registro Civil. No hubo una regulación, como insisto, se está haciendo ya en este momento, en la que hay el señalamiento de condiciones médicas de salud de la mujer que servirá como madre gestante o madre sustituta. No había el señalamiento de si eran hijos de padres extranjeros o solamente para tabasqueños, por la simple y sencilla razón de que lo que se buscó cuidar fue la certeza jurídica de los bebés nacidos en esas condiciones en el territorio del estado de Tabasco. Ahora ya hay una problemática distinta o más conocida a lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos países en los que está absolutamente prohibida la maternidad subrogada. Permíteme, antes de que me des ese marco de referencia, sí. Haber legislado esto es igual a abrirle la puerta a la posibilidad de que vengan y hagan todo lo que se ha hecho con las mujeres de Tabasco. No, no fue el propósito, definitivamente que no. El propósito, pero los hechos, Félix. Fue una interpretación malintencionada, y sobre todo fue una falta de cuidado por parte de las autoridades encargadas. Sector salud. Del sector salud. Evidentemente ahí hay intermediarios, empresas dedicadas a este tipo de procedimientos, que promovieron que a partir de la disposición relacionada con las actas de nacimiento, con la inscripción de niños en esas condiciones, promovieron que hubiera también de alguna forma la apertura a este tipo de situaciones indeseables en el estado de Tabasco. Félix, ¿no es lavarse las manos? Hay que preguntarlo así. No, ahí está el Código Civil, es muy claro. No hay en el Código Civil otra disposición. Está en el título correspondiente que yo estoy señalando. Está relacionado estrictamente con el momento de presentación y registro de un bebé para elaborar su acta de nacimiento. El secretario de Salud en aquella época era... Hay que hacer memoria, porque muchos de los actores de la política, Jaime Lastra, creo, ¿no? Hay que, Escudero.
No recuerdo, sí creo que sí, Jaime Lastra. Hay que ver esto. La situación es que no es un procedimiento común, aún el día de hoy, y esto lo podemos constatar en internet, en los medios de comunicación, no es un tema en el que pueda darse la última palabra. Es un tema muy difícil porque implica toda una serie de circunstancias de todo tipo. Implica problemas de filiación, de paternidad, de herencia, de nacionalidad. Es decir, no es un tema en el que alguien en este momento pueda decir lo que debe hacerse es esto. Mucho menos hace 20 años. Entonces, la realidad ha llevado a sugerir la dónde. realidad, efectivamente, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso del matrimonio igualitario, ¿no? Que de alguna forma evolucionó a una ley de convivencia, que se hizo poca cosa para poder resolver el problema y finalmente conlleva a un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, si eso se hubiera planteado hace 20 años, simplemente hubiera sido algo completamente fuera de la realidad. Pero ahora es un tema común. ¿Hubo algún interés, y hay que preguntarlo así también, ya refería yo hace rato de los tiempos políticos que eran diferentes, el PRI era poderoso, todopoderoso, el mismo presidente de la Gran Comisión, que es lo que existía entonces, Pedro Jiménez, era Pedro Pueblo, conocido así por su cercanía a Roberto Madrazo, al gobernador? ¿Hubo algún énfasis en particular por aprobar esa disposición? Porque Félix me dice, no hay ningún interés, las cosas de antes no se pueden ver con los ojos de ahora, pero ¿había premura por aprobar eso así? No, ninguna. ¿Alguna instrucción en particular? Nosotros tuvimos, afortunadamente en esa época, todas las posibilidades de investigar todos los temas. Hubo ponentes en muchos casos relacionados con el Código Civil, con la ley de lo contencioso administrativo. Recuerdo que trajimos magistrados que ya estaban en otros estados participando en estas instituciones, con el propósito de podernos informar, y definitivamente no hubo una sola objeción a la circunstancia de poder darle actas de nacimiento a bebés nacidos en las circunstancias de maternidad subrogada. ¿Fue esto, me dices tú, discutido hasta en la tribuna? ¿No vas a aceptar que haya sido una clandestinidad? No, nunca. Nosotros, primero, lógicamente, se discutía en las comisiones, como todo el procedimiento de integración de una ley, y en la tribuna, es decir, en el pleno de la Cámara, se hizo la lectura completa del Código Civil, y se hizo ahí la votación, y se hizo las observaciones en todos los temas, en muchos temas, en los que los compañeros diputados, no solamente del PRI, también había del PRD y del PAN, hicieron observaciones al Código Civil. Todo esto ahí está en los anales del Congreso, es algo que se puede consultar, no es algo que estemos inventando, sacando de la manga, porque en realidad el Congreso del Estado tuvo bastante autonomía, o tuvo la autonomía que debía tener para poder legislar en esta materia. Tan es así, te hago un comentario para demostrar el tipo de legislatura que teníamos, que fue la primera ocasión que usamos o que propusimos la manera de elegir o de designar al que era el Procurador General de Justicia mediante una terna que el propio Congreso hizo, y que pues prácticamente no fue designado quien aparentemente en ese momento podía haber gozado del afecto o la simpatía del gobernador. ¿Por qué? Pues porque no fue en la terna. Entonces, hago el señalamiento porque no se trató en ningún momento, y si eso hubiera sido, yo lo digo,
de una indicación o de un propósito para poder buscar una salida tangencial a este tipo de intereses del que yo estoy señalando. O lo peor, ¿no? Hacer negocio, que sería terrible que se... No lo hubo, hasta donde yo sé, en esa época. Si haber hecho esa reforma hubiera estado aparejado con un boom de la maternidad subrogada en Tabasco, en ese momento, bueno, pues lógicamente podría haber el señalamiento de que había un interés, pero no lo hubo. Y ahí está la historia para revisar los casos en los que se aplicó este tipo de cuestiones que fueron posteriores. Antes de irnos a otra pausa, vamos a escuchar, creo que es oportuno, a Ingrid Tapia, es una abogada muy reconocida, sí, claro, que ella habla precisamente de lo que sabe de lo que sucedió aquella vez. Aquí lo que hubo fue un madruguete legislativo en la época de cuando era gobernador Roberto Madrazo, que los minutos previos a que se fueran a emborrachar los diputados de esa legislatura, sin discusión, aprobaron una modificación al Código Civil que de ninguna forma derogó las propias disposiciones que tenía el Código Civil en Tabasco en materia de filiación. Eso lo dijo hace unos días aquí en el reportaje. Bueno, tú me decías pues, clandestinidad, no, sí, pero ella habla de madruguete. Bueno, ya expliqué cuál fue el procedimiento. No te puedo señalar o precisar el número de sesiones en las que nosotros leímos y discutimos el Código Civil, pero evidentemente no se trató de ninguna situación de esas. Bueno, vamos a ir a otra pausa, ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Seguimos en un momento.